Saludos, mi nombre es Darlene Ibras Montero, estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la carrera de Ingeniería Industrial. La presente materia es Física General 3, a cargo del maestro Juan Toribio Milané, y el presente proyecto tiene como objetivo crear recursos para las personas interesadas. Estaremos viendo fuerzas, materiales y dispositivos magnéticos. El índice a tratar se puntualiza de la siguiente manera: objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, fuerzas debidas a campos magnéticos, fuerza sobre una partícula cargada, fuerza sobre un elemento de corriente, fuerza entre dos elementos de corriente, inductores e inductancias, circuitos magnéticos, uso de software PET Simulation, conclusiones, frase motivacional, recursos, bibliografía y ejercicios propuestos. Objetivos. Nuestro objetivo general nos indica analizar la fuerza, los materiales y los dispositivos en el campo magnético. Asimismo, visualizar a través del software PET Simulation la ley de Ohm comparando circuitos eléctricos y magnéticos. Pues presenciaremos cómo relacionar la fuerza magnetomotriz de un circuito magnético con la resistencia y el voltaje de un circuito eléctrico. Los objetivos específicos son determinar la fuerza presentada por tres conductores en una línea de transmisión trifásica, calcular el número de vueltas presentada por una bobina en un anillo de cobalto y encontrar el valor de la fuerza que actúa sobre la armadura de un elevador electromagnético. Interrogantes, preguntas que se responden a lo largo del contenido. ¿Cómo encontrar la fuerza que se presenta sobre un elemento de corriente? ¿Cómo se relaciona el flujo magnético y la inductancia? ¿Cómo se determina el número de vueltas para establecer una densidad de flujo magnético? Términos claves. Se presentan fuerza magnética, inductancia, circuito magnético y flujo magnético. Fuerzas debidas a campos magnéticos. El campo magnético se describe como un campo vectorial. Las fuerzas debidas a campos magnéticos se refieren a las interacciones entre las cargas eléctricas en movimientos y los campos magnéticos. Si bien las líneas de campo magnético siempre forman circuitos cerrados, como lo vemos acá, de sur a norte o de norte a sur, lo que significa que no pueden comenzar o terminar en el vacío. Pero, ¿qué queremos decir con esto? En forma de inducción, presentamos la siguiente imagen. El campo magnético, como ya dijimos, es producido por el movimiento de cargas eléctricas, cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor. Acá tenemos el tramo de un conductor, que sería un alambre de longitud L, y las cargas que están fluyendo a través del mismo. Este genera un campo magnético B y la corriente presentada a través de dicha carga. Relación entre campo eléctrico y campo magnético. Existe una relación entre la variación del campo eléctrico y la existencia de un campo magnético, pues la variación de un campo eléctrico indica la presencia de corriente y la presencia de corriente nos crea campo magnético. Si bien cuando tenemos una batería conectada a un capacitor, el cable positivo empieza a enviar energía, lo que crea un campo eléctrico pequeño. A medida que este varía y aumenta, se crea un campo magnético, pues la variación del campo eléctrico con el tiempo establece la existencia del campo magnético. Una vez el capacitor está cargado por completo, el campo eléctrico deja de tener variación. Por consiguiente, el campo magnético deja de existir.
Es decir, la variación del campo eléctrico crea la existencia del campo magnético. La fuerza, debido a campos magnéticos, puede experimentarse en al menos tres formas. A, en una partícula cargada en movimiento en un campo. B, un elemento de corriente en un campo externo. Y entre dos elementos de corriente. Fuerza sobre una partícula cargada. Como ya hemos explicado con anterioridad, el campo magnético ocurre siempre que una partícula está en movimiento. Ahora bien, la fuerza sobre una partícula cargada en movimiento en un campo magnético se debe a la interacción entre la carga de la partícula, su velocidad y el campo magnético. Pero, ¿qué quiere decir esto? Si bien en la presente figura, acá tenemos en la figura que el movimiento de la carga presenta una trayectoria helicoidal, pues tenemos una carga ahora con una velocidad y en un campo magnético. Si bien la velocidad tiene dos componentes, una paralela al campo y otra perpendicular. Por consiguiente, este se muestra helicoidalmente. Luego de haber planteado esto, podemos resaltar que a partir de la ley experimental de Coulomb, vamos a establecer que la fuerza eléctrica sobre una carga eléctrica Q, estacionaria o en movimiento en un campo eléctrico, está dada por esta ley experimental de Coulomb y se relaciona con la intensidad del campo eléctrico. De modo que si la fuerza está en la misma dirección de la intensidad del campo eléctrico para una carga positiva, será directamente proporcional al campo eléctrico y a la carga. Si bien, a partir de esto, cuando la carga presenta una velocidad, obtenemos la fuerza magnética, la cual será igual a la carga con la velocidad y el campo magnético. Es decir, la fuerza magnética será proporcional a la carga por su velocidad cruz el campo. Si bien la dirección de la fuerza magnética será perpendicular a la velocidad y el campo. Fuerza sobre un elemento de corriente. Continuando, como ya planteamos, la fuerza será igual a la carga por la velocidad cruz el campo. Por consiguiente, la fuerza de una partícula cargada y en movimiento a través de un campo magnético estable puede escribirse como la fuerza diferencial ejercida sobre un elemento diferencial de carga cruz el campo. Como se está considerando un elemento de carga moviéndose dentro de un conductor, la fuerza total se aplica al mismo conductor sólido. Ahora se limitará la atención a las fuerzas sobre conductores con corrientes. Por tanto, podemos plantear que la densidad de corriente de convección en términos de velocidad y de densidad volumétrica de carga, es decir, la densidad de corriente será igual a la densidad volumétrica de la carga por la velocidad. Asimismo, podemos plantear entonces que el elemento diferencial de la carga va a ser igual o puede expresarse en términos de la velocidad y la densidad volumétrica de la carga. Es decir, densidad volumétrica de la carga por diferencial de volumen en este caso. Si bien, partiendo de nuestra ecuación inicial de diferencial de fuerza igual a diferencial de la carga, vamos a cambiar el diferencial de la carga y vamos a colocar densidad volumétrica de la carga diferencial del volumen por nuestra velocidad cruz el campo. Ahora bien, sabemos que la densidad volumétrica de la carga es igual a nuestra corriente de convección, cruz el campo diferencial volumétrica de la carga. Se plantea que la densidad de corriente diferencial de volumen será igual a la corriente diferencial de longitud. Si bien, a partir de esto, obtenemos entonces que partiendo de diferencial de fuerza
igual a densidad volumétrica cruz el campo, que la diferencial de fuerza va a ser igual ahora a la corriente diferencial de longitud cruz el campo. Y por último, es así como si la corriente I fluye a través de una trayectoria cerrada L, mostrada en la integral de L, o circuito, la fuerza sobre el circuito está dada por, la fuerza será igual a la integral de la trayectoria cerrada de L, de la corriente diferencial de la longitud cruz el campo. Fuerza entre dos elementos de corriente. Consideramos ahora dos elementos de corriente, I1 que fluye contrario a las manecillas del reloj y I2 que fluye a favor de las manecillas del reloj. Se presentarán una corriente I1 con su diferencial de longitud y una corriente I2 con su diferencial de longitud. Como ambos elementos de corriente producen campo, es posible entonces hallar la fuerza desde un elemento debido al campo del otro. En este caso vamos a plantear diferencial de la fuerza 1, entonces va a ser igual a la corriente 1, diferencial de longitud de la corriente 1, cruz el campo en 2. De aquí que se puede establecer al campo 2 como la densidad de flujo diferencial en el punto 2 igual a, según Boixabat, permeabilidad por la corriente 2 diferencial de la longitud de corriente en 2 cruz el vector posición relativo que va desde I2 hasta I1 y desde I1 hasta I2. Esto sobre 4pi por la distancia representada como R que va desde ambas corrientes al cuadrado. De aquí que tendremos que el diferencial de la fuerza 1 va a ser igual a la permeabilidad por la corriente 1, diferencial de longitud de la corriente 1, nuestra densidad de flujo diferencial en 2, que es la corriente 2 diferencial de la longitud de la corriente 2 cruz el vector posición de las corrientes sobre 4pi, la distancia de ambas corrientes al cuadrado. Para despejar la fuerza 1, tenemos que integrar doblemente en ambos lados de la ecuación. Por consiguiente, obtendremos que la doble integral del diferencial de la derivada de F1 va a ser igual a la doble integral de la permeabilidad corriente 1, corriente 2 sobre 4pi, la distancia de ambas corrientes al cuadrado, lo cual tomaremos como constante y lo sacaremos de la integral. Diferencial de longitud de corriente 1, diferencial de longitud de corriente 2. Al realizar dicho paso, obtenemos que nuestra fuerza 1 va a ser igual a la presente ecuación. Ahora bien, pasamos a nuestro primer ejercicio, el cual dice así: una línea de transmisión trifásica se compone de 3 conductores sostenidos en los puntos A, B y C para formar un triángulo equilátero como el que aparece en la figura. En cierto instante, tanto el conductor A como el conductor B portan una corriente de 75 amperes, mientras que el conductor C porta una corriente de retorno de 150 amperes. Halle la fuerza por metro sobre el conductor C en ese instante. Si bien lo primero a realizar es extender nuestra corriente desde B hasta C como nuestra fuerza BC. Luego, extendido nuestra corriente desde A hasta C para formar nuestra fuerza AC. Como nuestro ejercicio nos indica que es un triángulo equilátero, vamos a tener que cada uno de sus ángulos internos vale 60 grados. Si vemos, nuestro triángulo está sobre el eje X y este corta nuestra línea de proyecciones. Por consiguiente, obtendremos un ángulo de 30.
A partir de la ley de Boyd-Sabat, vamos a plantear nuestra fórmula de resolución. Si bien con anterioridad obtuvimos que el diferencial de la fuerza va a ser igual a la permeabilidad por la corriente 1, corriente 2, por el vector de los elementos de longitud sobre 4pi por la distancia al cuadrado. Si bien esta fórmula, dado que la dirección de los vectores a R21 cambia a lo largo de los conductores, podemos reescribir la ecuación diferencial como permeabilidad por corriente 1 por corriente 2 por el seno del ángulo por la diferencial de longitud. Esto sobre 4pi por la distancia. Integrando la ecuación anterior de ambos lados, obtenemos que va a ser igual a la permeabilidad por la corriente 1 por la corriente 2 por 2pi por la distancia sobre 4pi por r. Y simplificando esto, obtenemos que 4pi sobre 2pi va a ser igual a 2pi. Por consiguiente, F va a ser igual a la permeabilidad por la corriente 1 por la corriente 2 sobre 2pi por la distancia, que es la fórmula que he planteado acá. Esta A es el vector que nos indica la posición en la que están nuestros conductores. Ahora bien, nuestro ejercicio y nuestra gráfica nos indican que tanto la fuerza en AC como la fuerza en BC tienen la misma magnitud. Por consiguiente, fuerza de AC es igual a fuerza de BC, que es igual a nuestra permeabilidad, que es una constante, 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro, por la corriente 1, que es 75 amperes, por la corriente 2, que es 150 amperes. Esto sobre 2pi por la distancia, y nuestra distancia presentada es de 2 metros. Al realizar esta operación en nuestra calculadora, obtenemos que la fuerza será igual a 1.125 por 10 a la menos 3. Ahora, por coseno del ángulo, puesto que nuestra fuerza está con respecto al ángulo en X, por tanto es coseno de 30 grados por 2, debido a que tenemos dos fuerzas que la obtuvimos como iguales. Y por último, al realizar esto en nuestra calculadora, obtenemos que la fuerza será igual a 1.949 en dirección de nuestro plano X, metros, newton sobre metros. Y aquí presentamos que nuestra fuerza por metro sobre el conductor C en el instante indicado es igual a 1.949 newton metro sobre metro, esto en sentido de nuestro plano X. Inductores e inductancias. Un circuito o trayectoria conductora cerrada, portador de corriente I, produce un campo magnético B, el cual genera un flujo. Dicho flujo es igual al integral del campo por diferencial de superficie. En la presente imagen se ve como el campo magnético presentado por la corriente que genera en dicho circuito. Ahora bien, si el circuito posee un número de vueltas idénticas, definimos el eslabonamiento. Tenemos que el eslabonamiento es igual al número de vueltas por el flujo producido en dicho circuito. Es decir, el eslabonamiento de flujo es la cantidad de flujo magnético que atraviesa la bobina o el circuito magnético. En igual sentido, si el medio que circula al circuito es lineal, obtenemos que el eslabonamiento de flujo es proporcional a la corriente que lo produce. Luego de puntualizar lo anterior, es de resaltar que la inductancia es la medida de la capacidad de un inductor para almacenar energía. Si bien la inductancia se plantea con la letra L,
La inductancia es igual al eslabonamiento de flujo sobre la corriente. Como pautamos anteriormente, el eslabonamiento de flujo es igual al número de vueltas por el flujo. Si bien es de puntualizar que a menor número de vueltas obtendremos menor inductancia. En igual sentido, cuando la sección transversal es más pequeña, se obtendrá menos inductancia. En este caso, tenemos menos inductancia, pues la sección transversal es más pequeña y en este caso tenemos mayor inductancia, pues la sección transversal es más grande. Inducción al magnetismo. Si bien vamos a pasar al software PET Simulation para ver la relación entre un imán, una bobina y una bombilla. Ya aquí en el software vemos que una bombilla está conectada a una bobina y tenemos un imán. El imán es un objeto que produce campo magnético. Por aquí podemos ver las líneas del mismo. Al acercar el imán a la bobina, este induce flujo, lo cual genera corriente y enciende la misma. Si dejamos el imán estático cerca de la bobina, aunque éste está produciendo un campo magnético, el mismo no induce corriente. Si dejamos el imán sin mover dentro de la bobina, aunque produce campo magnético, este no induce voltaje y la bobina permanece apagada. Así es como hemos presenciado que el imán induce corriente cuando se acerca a la bobina. Circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos son estructuras utilizadas para guiar y controlar el flujo del campo magnético en un sistema. Los dispositivos magnéticos como toroides, transformadores, motores, generadores, pueden considerarse circuitos magnéticos. En este punto nos centraremos en la fuerza magnetromotriz, que es igual al número de vueltas por la corriente. Resaltando la relación entre un circuito magnético y un circuito eléctrico. La fuerza electromotriz para el circuito magnético será igual al número de vueltas por la corriente, mientras que en el circuito eléctrico tendremos que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Pasando a nuestro primer ejercicio que dice así. Un anillo de cobalto con una permeabilidad relativa de 600 tiene un radio medio de 30 centímetros. Si su bobina enrollada en el anillo porta 12 amperes, calcula el número de vueltas requeridas para establecer una densidad de flujo magnético promedio de 1.5 Weber sobre metro en el anillo. Muy bien, planteado nuestro ejercicio, sacamos los datos, decimos que el campo es de 1.5 Weber sobre metros, el radio es de 30 centímetros, pero como estamos trabajando con metros, los llevamos a metro y obtenemos 0.3 metros. El eslabonamiento inicial, o en nuestro caso, la constante de permeabilidad es de 4pi por 10 a la menos 7 Hz sobre metro. Presentamos una permeabilidad de 600 y una corriente de 12 amperes. Si bien a partir de la fuerza electromotriz tenemos que el número de vueltas por corriente, lo cual también se puede definir como la intensidad del cable por la longitud media, o más bien el campo por la longitud media sobre nuestra permeabilidad. Así obtenemos que el número de vuelta va a ser igual al campo de 1.5 por la longitud media, que en este caso será 0.6 pi. Esto debido a que tenemos un radio de 0.3 y al multiplicado por 2 obtenemos 0.3.
sobre 4pi por 10 a la menos 7, que es nuestra constante, multiplicando con nuestra permeabilidad de 600 y nuestra corriente de 12 amperes. Al calcular esto, obtenemos que nuestro número de vuelta va a ser igual a 312.5. De forma centrada, el número de vueltas requerida para establecer la densidad de flujo magnético en el anillo de cobalto es de 312.5 vueltas. Ahora pasamos al análisis en el software. Y bien, centrándonos en el ejercicio de que un anillo de cobalto con una permeabilidad de 600 tiene un radio medio de 30 centímetros, si una bobina enrollada en el anillo porta 12 amperes, calcule el número de vueltas requerida para establecer una densidad de flujo magnético promedio de 1.5 Weber sobre metro en el anillo, y obtuvimos que nuestro número de vueltas es de 312.5 vueltas. La relación a tratar en el software es la siguiente. Sabemos que nuestra fuerza magnetomotriz es igual al número de vueltas por la corriente. Si multiplicamos nuestro número de vueltas obtenido es de 312.5 por nuestra corriente, que es de 12, obtenemos que será igual a una fuerza de 3.750. Si bien en el software vamos a colocar 3.720 debido a que tiene una variación, y por ende nos va a tirar que el número de vueltas va a ser aproximadamente de 310, que para nuestra ley de Ohm el voltaje será nuestra fuerza de 3.720 y el número de vueltas será nuestra resistencia de 310 para la corriente, que será de 12 amperes. Pasando al software, introducimos cables para realizar nuestro circuito. Al mismo le colocamos un interruptor, colocamos nuestro amperímetro que nos va a dar la corriente deseada, colocamos otro cable. Ahora bien, colocamos nuestra resistencia, que para el caso del campo magnético será nuestro número de vueltas, y colocamos nuestra fuente de voltaje o batería, que para el caso del campo magnético será la fuerza electromotriz. Unimos con otro cable. Presentamos valores. Cambiamos nuestros valores. Obtuvimos un número de vuelta de 312.5. En este caso, como les dije, va a ser de 310, pues PET nos aumenta de 10 en 10. Y vamos a colocar nuestra fuerza electromotriz calculada, que fue de 3.750. Si bien al cerrar nuestro interruptor obtenemos la corriente de 12 amperes, a medida que centramos nuestra fuerza electromotriz, debido a que en este caso vamos a calcularla con 310, va a ser de 3.720, obtenemos nuestra corriente presentada de 12 amperes. Así es como presentamos la relación directa entre la ley de Ohm para la fuerza electromotriz o el voltaje. En este caso, de circuito eléctrico y circuito magnético. Que en igual medida fue una forma de comprobación
para saber que nuestra corriente es de 12 amperes, es decir, con el número de vueltas obtenidas podemos determinar la corriente. Conclusiones. Un campo magnético solo puede ejercer fuerza sobre una carga en movimiento. Es posible expresar la fuerza sobre un elemento de corriente directamente en términos de un segundo elemento de corriente sin encontrar el campo magnético. La fuerza que presenta un elemento de corriente se puede determinar a partir de la ley presentada por Bois-Sabat, proveniente del diferencial de carga. El flujo de la corriente que produce un campo magnético pasa por cada vuelta del circuito. La fuerza electromotriz es igual al voltaje presentado por la ley de Ohm. Y la inductancia es la razón del total del aislamiento de flujo entre la corriente. Frase motivacional nos indica: lo bueno de la ciencia es que es cierta, independientemente de si crees o no en ella. Neil Tyson. Esta quiere decir que la ciencia es verídica y certera, independientemente si un individuo cree en ella o no, debido a que ésta ya ha sido verificada y comprobada con anterioridad. Recursos. Utilizamos el software PET Simulation. Bibliografía. Utilizamos el libro de teoría electromagnética, la séptima edición, de William y de John, y el libro de elementos de electromagnetismo, la tercera edición, de Matthew Sadiku. Estos pueden encontrarlo en Amazon o comprarlos directamente en una librería. Ejercicios propuestos. Los ejercicios tratados con anterioridad fueron extraídos de elementos de electromagnetismo de Matthew Sadiku. Si bien, centrándonos en la unidad 8, planteamos el ejercicio 8.11 y 8.36. Ahora bien, quiero invitarlos a desarrollar los presentes ejercicios que están de manera análoga relacionados a lo expuesto. El ejercicio 8.7 de la página 359, que dice así: un elemento de corriente de 2 centímetros de longitud se localiza en el origen en el vacío y porta una corriente de 12 microamperes a lo largo del AX, es decir, de nuestro plano en X. Una corriente filamentosa de 15 a Z, es decir, la corriente está en nuestro plano Z. Ampere se localiza a su vez a lo largo de X igual a 3, Y igual a 4. Halle la fuerza sobre el filamento de corriente. Y como segundo ejercicio me gustaría indicarles que realizaran el ejercicio 8.33 en la página 364, el cual dice: un núcleo de toroide es de 12 centímetros cuadrados y el material con el que está hecho tiene una permeabilidad relativa igual a 200. Si su radio medio es de 50 centímetros, calcule el número de vueltas necesarias para obtener una inductancia de 2.5 Hz. Muchas gracias. Les presento Darlene Veras.